Empecemos por una serie de preguntas para tener claro el tema y hacer que la mente trabaje. ¿Consideras posible que los seres humanos puedan cometer atrocidades sin ser ellos mismos malvados? Nuestra sociedad puede dar lugar a personas que cometan exterminios, pero a quienes no tengan plena conciencia del mal que están provocando. Es decir, ¿es necesario ser malo para hacer el mal? ¿O es posible ser bueno y aún así ser malvado? Quizá ya te estés dando cuenta de lo complicado, filosóficamente hablando, que puede ser esto. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial y de los estados totalitarios surgidos en el siglo pasado nos han dado muchos ejemplos de la violencia producida de manera sistemática por el Estado, que tiene por protagonistas no a individuos atroces, sino a simples ejecutores que por la tarde vuelven a su casa con la sensación del deber cumplido y no con la conciencia de que han sido atroces. ¿Cómo entender un fenómeno así? ¿Por dónde comenzar? Quizá un primer camino que nos permite reflexionar en torno de la naturaleza humana en medio de todas las confusiones generadas por el desarrollo de la sociedad en el siglo XX y que influyen poderosamente en nuestra sociedad, sea distinguir la naturaleza humana de la condición humana, como lo hace a lo largo de toda su obra la filósofa Hannah Arendt, quien vivió de 1906 a 1975. Nacida en Alemania, de origen judío, le tocó enfrentar de muchas formas el Estado totalitario nazi, desde su formación en la sociedad alemana de la década de 1920, su auge durante la década siguiente, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y tras el fin de la guerra mediante el examen del régimen nazi y de sus consecuencias. Es muy conocida su crónica reflexiva, elaborada para la revista estadounidense El New Yorker, sobre el juicio del teniente de la SS nazi. Las SS son un acrónimo germano para el término Schutzstaffel. Schutz, que significa protección o defensa, Staffel, que significa escuadro compañía, y que podríamos traducir como escuadrones de protección. Adolf Eichmann, que tuvo lugar en Jerusalén, donde ella hace referencia precisamente a la banalidad del mal, para referirse a la falta de motivación de Eichmann para cometer todas las atrocidades que llevó a cabo en diversos campos de concentración. A partir de esta valoración, Arendt reflexiona que los exterminadores no eran más que operarios de un Estado para quienes, pues la eliminación de las personas les era fundamentalmente indiferente. En su obra, Eichmann en Jerusalén, Arendt habla de la banalidad del mal para referirse a la ambigüedad del concepto de maldad por el que algunas personas pueden ser manipuladas por conceptos frívolos de lo bueno y de lo malo, banalidad que no minimiza la crueldad de sus efectos. Este enfoque arendtiano no pretende explicar ni definir de forma total a la maldad, más bien deviene en una crítica a la trivialidad de los conceptos cerrados y dogmáticos de la propia maldad, por los que se puede, pues, atentar contra la vida o la dignidad de las propias personas. La autora, Arendt, refiere a esta tesis a partir del seguimiento del caso Eichmann, quien siempre se mostró orgulloso de su colaboración con el genocidio nazi. Arendt explica la banalidad del mal a partir de la falta de pensamiento. Solo el pensamiento, como autorreflexión que busca el significado, puede prevenirnos de criterios que pueden ser altamente perniciosos. Recordemos que las atrocidades del régimen nazi están basadas en una supuesta superioridad racial de los arios respecto de otras razas, es decir, en la diferencia en la naturaleza humana de unos individuos frente a otros. Tomando como base esta consideración, Arendt comenzará por criticar la tendencia no solo del régimen nazi, sino en general de la ciencia, de definir al ser humano a partir de algunos de sus condicionamientos particulares, como el lugar en el que nació, la pertenencia a un grupo social o su complexión, porque ninguno de esos aspectos define quiénes somos, y por tanto, a juicio de Arendt, nada de eso condiciona realmente lo que es un ser humano. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos platicando sobre la banalidad del mal desde la perspectiva de Hannah Arendt. Y como siempre, el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, sin embargo, intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes, ojalá que puedan profundizar mucho más en el tema presentado. Recuerda que Aistesis es un espacio de iniciación encaminado principalmente para alumnos e interesados en saber de los temas aquí presentados. Así que, sin más preámbulos, suscríbete, dale like y vámonos para allá. Hay tesis, arte
cultura y educación. Al mismo tiempo de todo lo que hemos venido comentando, Arendt piensa que las capacidades y el desarrollo de la ciencia y la tecnología abren nuevas posibilidades para entender al ser humano, debido a que permiten entender que los humanos no somos únicamente seres atados a nuestra biología, sino que somos algo más. Y por supuesto, pensando de este modo, considera que la suma de todo aquello que hacemos y somos los individuos, así como nuestras capacidades y las actividades que definen nuestra condición como seres humanos, no equivalen a nuestra naturaleza. Dicho en otras palabras, el despliegue de todas las potencialidades del individuo es más que su propia naturaleza. Aunque Arendt misma señala que el concepto de mal radical ya había sido acuñado por Kant, la autora le da un giro semántico al concepto. El sentido arendtiano del mal radical básicamente se refiere a la consideración de los seres humanos como superfluos, consideración por la que se asumen decisiones radicales e indolentes respecto a los demás, como si los otros fueran cosas y ni siquiera cosas importantes, sino cosas de más. La posición de Arendt es interesante porque evita que pensemos en la naturaleza humana como un condicionamiento. Si los seres humanos son violentos por naturaleza, no tienen por qué necesariamente actuar violentamente, siempre por tal condición. Es decir, con ello intenta mostrar que distinguir lo que somos y hacemos respecto de nuestra naturaleza nos permite entender que no estamos encerrados en esa precisa naturaleza. La vida activa, dice Ernesto Breni, lo que los seres humanos hacemos, contempla tres tipos de actividades que Arendt llama labor, trabajo y acción. Si abordamos lo que nuestra filósofa denomina labor, se refiere a la vida biológica. Consiste fundamentalmente en mantenerse vivo, al igual que el resto de los animales. La labor es una actividad en esencia anónima, porque es un esfuerzo simple de subsistencia y manutención que se repite sin que nuestra personalidad intervenga, obviamente de manera real. El trabajo, por otro lado, es una condición distinta del ser humano. Arendt comenta que mediante el individuo se ha distanciado de la naturaleza, del proceso básico de nutrición y supervivencia, y comienza a intervenir sobre el ambiente y a crear objetos durables que tienen una existencia distinta a la del individuo mismo, como lo puede ser cualquier instrumento de trabajo. Este es el momento en que aparece su identidad, porque los objetos que crea son obras suyas y se reconoce en ellas, exactamente de la misma manera en que nosotros, por ejemplo, reconocemos o podemos reconocer que un dibujo o un escrito es de alguien, porque sabemos que así dibuja o así escribe. La última condición del ser humano para Arendt es la acción, distinta al trabajo debido a que está definida como la forma en que aparece el individuo en el espacio compartido por otros individuos. Para ella, la manera como nos expresamos y lo que hacemos en este espacio común es lo que terminaría por otorgarnos la condición humana, que se entiende como algo más allá de la supervivencia y del trabajo, como la expresión de lo que nosotros somos. Ahora bien, la pregunta es, ¿no ejerce la sociedad algún papel en todo esto? La respuesta sería sí, al tratar de hacer a los seres humanos más semejantes entre sí, volverlos una suerte de modelo estándar. Y esto es más claro, dice Priani, entre más compleja es la sociedad, llegando al extremo en el caso de los estados totalitarios como el nazi o el soviético, de buscar la conformación de un individuo, obviamente un individuo modelo que careciera de cualquier rasgo distintivo. Dicho de otra forma, buscarían anular la forma de expresión y las acciones que los individuos emprendemos para que éstas respondan a una forma y a un modelo dado. En este sentido, la concepción de la banalidad del mal, formulada por Arendt, busca, según Priani, identificar y definir en el caso de Eichmann, por ejemplo, al individuo que ha perdido todas las cualidades para expresarse y para emprender acciones propias. Más que un psicópata o un criminal excepcional dotado de maldad sin límites, la filósofa alemana ve en este individuo a un simple burócrata, al que le fueron encomendadas ciertas tareas que llevó a cabo sin cuestionarlas, sin preguntarse en qué consistía lo que precisamente estaba haciendo, operando de manera automática. El centro de esta idea se encuentra en la concepción de que la sociedad humana puede crear una condición humana tal que a su vez puede empobrecer al ser humano al volverlo un asesino sistemático, sin remordimientos y sin intencionalidad maligna alguna. Dicho de otra forma, el sistema social puede propiciar que los individuos hagan el mal como si fuera un acontecimiento neutro, cuando por supuesto, al menos para nuestra autora, no lo es. Por medio de su planteamiento de la acción como elemento o condición básica del ser humano, Arendt quiere mostrar que esta es al mismo tiempo un misterio, porque no revela las consecuencias últimas que tiene. Al actuar,
Los seres humanos iniciamos procesos que no controlamos y que escapan a nuestra voluntad. Pero estos actos transforman, dice Priani, abren posibilidades diversas y al mismo tiempo modifican el mundo y la historia. En dichos actos radica, precisamente, la libertad humana, como ese misterio que envuelve las acciones de los individuos y también en ellos radica su maldad. Muchas gracias a todas y a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero que haya sido de su agrado. El día de hoy hablamos un poco, solamente un poco, sobre la banalidad del mal desde la perspectiva de la filósofa Hannah Arendt. Obviamente quedan muchos temas y profundidad a deber. Me disculpo por ello. Esperamos que puedan apoyarnos escribiendo aquí en comentarios para profundizar más al respecto. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. También pueden ir a ver alguno de estos dos videos propuestos que dan continuidad a los temas hoy presentados. Recuerda, mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.